Siendo a las 5:18 de la tarde del día 27 de mayo del 2021, damos por iniciado nuestra actividad del día de hoy, ¿ya? Muy bien, en esta actividad del día de hoy vamos a entrar a lo que es el programa C++, ¿no? Vamos a hacer una especie de introducción al programa C++. Para ello es necesario conocer algunos conceptos, como por ejemplo, programa, ¿no? Cuando hablamos de un programa, ¿a qué hace referencia? El programa lo que hace es transformar datos de entrada en datos de salida. Lo que ya habíamos observado, habíamos revisado en los algoritmos, ¿no? Que yo tengo datos de entrada, ¿cierto? Realizaban un proceso y luego obtenía una salida. Entonces, de la misma forma trabajan los lenguajes de programación. Tienen una entrada, luego esa entrada se procesa mediante un programa y se obtiene como resultado una salida. Muy bien. La programación ya se entiende que solo es una etapa del proceso de desarrollo de software, ¿ya? Es decir, es solo una etapa de todo el proyecto que yo vaya a elaborar. Cuando nosotros vamos a crear una aplicación, un proyecto de software, en este caso, podemos entender que la programación solo es una de las etapas que estamos mostrando a continuación, ¿no? Aquí tenemos un modelo de desarrollo en cascada, por ejemplo, donde tengo varias etapas. Tengo la planificación, tengo el análisis, el diseño, la programación, la prueba y depuración y el mantenimiento. Manejamos en este modelo 6 etapas, 6 etapas. Entonces, nos habla de la planificación. ¿Qué quiere decir esta etapa? En esta etapa de planificación, lo que vamos a hacer es ver los recursos necesarios, el presupuesto, el plan que estamos elaborando para poder llevar a cabo el proyecto. Una vez que nosotros hemos terminado la planificación del proyecto, entramos a la fase o a la etapa de análisis. Y en este análisis nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a implementar, ¿cierto? ¿Qué vamos a implementar? Entonces, es una de las preguntas. Una vez que hemos realizado el análisis, entramos a la etapa de diseño, ¿ya? En el diseño, nosotros nos preguntamos cómo vamos a implementar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a implementar este proyecto? Es decir, con qué herramienta a lo mejor, con qué lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, esa pregunta responde a la etapa de diseño. Luego, una vez finalizada la etapa de diseño, entramos a la etapa de programación, ¿ya? Programación. Esa etapa de programación, en esa etapa lo que se va a hacer ya es la implementación, es decir, ya comenzamos a crear el programa. Si mi proyecto de repente está hablando de un programa para ventas, entonces aquí ya comienzo a implementar este programa, ya comienzo a programar. Una vez que hemos finalizado la etapa de programación, viene la etapa de prueba y depuración, es decir, comienzo a probar mi programa, cómo funciona, si tiene errores, y de acuerdo a ello lo voy también corrigiendo, ¿no? Si es que tuviera los errores, ¿no? O sea, comenzamos a validarlo. Una vez que hacemos esa etapa, viene la etapa de mantenimiento, ¿ya? La etapa de mantenimiento, que es una etapa básicamente donde nosotros podemos agregar algún recurso adicional que se vaya descubriendo dentro del proceso, ¿cierto? Cuando nosotros comenzamos a probar el programa, los usuarios que lo prueban de repente dicen al encargado del desarrollo de software, le pueden decir, miren, pero yo necesito una opción que, por ejemplo, me dé este reporte. Entonces, eso se hace en la etapa de mantenimiento, ¿no? Se recogen sugerencias adicionales y se van implementando. Y así, ¿no? De esa manera trabaja el modelo en cascada.
¿ya? Modelo de desarrollo en cascada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta cómo trabajamos los proyectos de software o la programación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió hasta aquí? A ver, ¿me confirman si se entendió hasta acá? Sí, presa. Sí, muy bien. Bien, entonces, ahora que hemos conocido y ahora que ya conocemos cómo es el modelo para el desarrollo de un programa, vamos a observar, vamos a observar el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad. Para nuestro curso, para nuestro módulo, ¿ya? En la unidad anterior estuvimos observando o estuvimos trabajando el programa PCIN, que era un software netamente para la creación de algoritmos, pero que de ahí nosotros ya nos da una forma o una idea de programación, ¿cierto? Ahora, para trabajar ya los programas en sí, vamos a utilizar el lenguaje de programación C++, ¿ya? C++. Compiladores, es decir, programas para crear código C++, hay varios, ¿ya? Hay varios. Pero nosotros vamos a utilizar el software que se llama Dev C++, que el día de ayer ustedes ya lo instalaron. Para conocer un poquito de esta historia, por ejemplo, el creador de este lenguaje de programación C++ fue el señor Bjarne Stroup, ¿ya? Creó este programa en 1983. ¿Ya? Ese es un poquito de la historia. Entonces, ¿cómo trabaja este lenguaje de programación? Básicamente la estructura es tal como se muestra en pantalla, ¿ya? Siempre lleva esa cabecera, esa directiva, ¿ya? Que inicia con un numeral include, y entre signos de menor y mayor tenemos las librerías que vamos a utilizar. En este caso tenemos una librería Austrian, ¿ya? Luego tenemos una línea que dice Using Namespace STD. Esa es una línea de instrucción, ¿ya? Una línea de instrucción. Luego tenemos una línea que dice INT-main, ¿ya? INT-main, donde se muestra una llave abierta y una llave cerrada al final. Entonces, todo eso es la función main, ¿ya? La función main, que me permite que mi programa se inicie, ¿ya? Por lo tanto, por esa razón tiene una llave abierta y una llave cerrada, que indica que todo lo que está dentro son las instrucciones que se van a ejecutar dentro del cuerpo del programa. Muy bien. También observan una ventanita que dice Hola Mundo, ¿no? Esa ventanita es la ventana de ejecución. Cuando yo ejecuto el programa, me va a mostrar esa ventana de ejecución, tal como lo habíamos experimentado con PCIN. También cuando yo ejecutaba el programa en PCIN, me aparecía esa ventana de ejecución. A ver, para ser más explícitos, les voy a mostrar los elementos de este lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, este lenguaje de programación trabaja con los siguientes elementos: instrucciones, ¿ya? Datos. Dentro de estos datos tenemos datos literales, variables, tipos de datos. Tenemos subprogramas, ya subprogramas o funciones que también les llamamos, comentarios, directivas. Son algunos elementos que intervienen en toda la estructura del programa utilizando C++. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de directiva, ¿quién sería la directiva? En este caso tenemos acá la directiva, es esta parte donde aparece el include, ya include o include. Todo esto está escrito
en inglés. Las instrucciones, las palabras reservadas propias del programa normalmente están en inglés. Luego tenemos una línea acá, por ejemplo, que dice using namespace std. Ya, esa es una instrucción. Subprograma o función. El int main, esta línea que ven acá, es una instrucción, es un subprograma o función, ya, que en este caso me permite que mi programa se inicie. Luego tenemos la instrucción, en este caso se lee ciao, ¿no? Ciao, pero se escribe cow, ya depende cómo ustedes lo entiendan, ¿no? Normalmente su pronunciación es ciao, está en inglés, ¿ya? ¿Qué me permite esta instrucción ciao? En este caso lo que me está mostrando, ustedes observan que entre comillas observamos una palabra que dice hola mundo, ¿cierto? Hola mundo. Entonces, ese hola mundo, según lo que observan, me muestra es un dato, ¿ya? Un dato que se va a mostrar en pantalla. Así cuando nosotros en PCIN utilizamos la palabra escribir, ¿cierto? Entonces acá es ciao, ya ciao, o cow, como lo quieran llamar. Muy bien. Además también tenemos que dentro de esta misma fila de instrucción tenemos una palabra NDL. ¿Para qué sirve ese NDL? Ese NDL sirve para realizar un salto de línea, ¿ya? Para que mi programa entienda que está haciendo un salto de línea, es decir, es como que si yo estoy en Word digitando y presiono el Enter. Ese Enter, ¿qué hace? Salta a la siguiente línea, ¿verdad? Entonces, es lo mismo acá. El NDL lo que me permite es saltar a la siguiente línea, ¿ya? Muy bien. Ahora, la diferencia entre, por ejemplo, PCIN y C++ o cualquier lenguaje de programación es que, por ejemplo, en el PCIN no nos exigía tanto que nosotros coloquemos el punto y coma al final de cada instrucción. Acá sí me lo va a exigir, caso contrario me va a dar error. Por ejemplo, ¿no? Vemos que dentro de la instrucción ciao, donde dice ciao, hola mundo, después de la palabra NENDL, observamos que viene el punto y coma. Entonces, ¿por qué? Porque es una instrucción. Entonces, después de cada instrucción, tenemos que colocar el punto y coma. ¿Sí? Muy bien. Luego vemos que más abajo hay dos barritas, dos slash, que me muestra un texto que dice hola mundo, ¿ya? Eso también lo habíamos visto en el PCIN. ¿Qué cosa era? En PCIN, ¿cómo se le llamaba? Comentario. Comentario, ¿cierto? Pues acá también comentario. nos sirve para... Exactamente, sí. Comentario. Así es. Acá también nos sirve para hacer comentarios, de la misma manera. Lo utilizamos para comentarios. Luego tenemos, casi al final, tenemos una instrucción return, ya, una instrucción return. Me dice acá retorno, return es retorno, ¿no? Retorna cero. Lo que quiere decir acá en castellano es retorna cero, o sea, retorna el dato cero. ¿Con qué finalidad? Cuando colocamos esta instrucción retorna el dato cero, lo que le estamos diciendo al programa es que si es que retorna cero, la ejecución de mi programa está bien, ¿ya? Por lo tanto, finaliza el programa, ¿ya? Eso es lo que está haciendo ahí, ¿no? Entonces, si nosotros lo comparamos con PCIN, el int main ya sería como el inicio de mi programa y el return 0 sería como el final de mi programa, ¿ya? Entonces, en C++ siempre, después de la función main, siempre inicia con una llave abierta, ¿ya? Una llave abierta, y para finalizar el programa también finaliza con una llave cerrada. Entonces, todo lo que esté dentro de esas dos llaves son las instrucciones o procesos que se vayan a ejecutar dentro de mi programa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, los escucho. ¿Se hace difícil? ¿Se complica?
con respecto a lo que habíamos estado trabajando con PCI? ¿Sí o no? ¿O se hace familiar? A ver, los escucho. A mi parecer se hace familiar, profe, pero con otros códigos, son las palabras que empleamos. Ujú, así es. Si nosotros podemos hacer alguna comparación, podemos decir que en PCI nosotros las palabras que utilizábamos en PCI eran como con un lenguaje propio, ¿no? Que nosotros conocemos, como por ejemplo escribir, leer, ¿cierto? Cositas así. Pero que utilizando un lenguaje de programación ya estamos utilizando palabras en inglés, ¿ya? En inglés que son propios del lenguaje de programación, palabras reservadas que son propios del lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo declaraba en PCI mis variables, si yo quería utilizar una variable de entrada de tipo numérico, lo declarábamos como entero, ¿verdad? Así era, ¿verdad? Decíamos definir n como entero. Sí, profesor. ¿Sí? Ujú. En C++, para definir un tipo de dato entero, utilizamos el tipo de dato o la palabra int, que también es un entero, ¿no? Entonces, esas cositas vamos a ir aprendiendo, ¿no? Utilizando este lenguaje. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, me dice, hola mundo, un primer programa, ¿no? ¿Cómo podríamos construir un primer programa en C++? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué hace este programita? Ya, en este caso, este programa lo que hace es mostrar un saludo en pantalla, ¿no? Un saludo que diga hola mundo. ¿Ya? Entonces, todo lo que observan aquí lo digitamos en C++ y nos va a mostrar en pantalla este saludo, hola mundo. Acá hay una especie de análisis, ¿ya? Para saber más o menos cómo funciona todas las líneas de código que vayamos a utilizar en el programa. Ya les había hecho mención, por ejemplo, ¿no? Que incluye la directiva, Giostrian en la biblioteca, en este caso using namespace std, toda la línea viene a ser una instrucción, ¿ya? Una instrucción. Y estas palabras, por ejemplo, tenemos las palabras reservadas como using, namespace, int, ¿ya? Son palabras reservadas propias del lenguaje de programación. Que si yo declaro a lo mejor una variable, yo quiero declarar una variable que se llame using, no me lo va a permitir o me lo toma como error, porque es una palabra propia del sistema, por eso se llaman palabras reservadas, ¿ya? En conclusión, nosotros no podemos utilizar para un nombre de una variable una palabra reservada que es propio del lenguaje de programación, ¿ya? Se me ocurre a mí de repente declarar una variable int namespace, me lo va a tomar como error porque es una palabra reservada. Muy bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, también la cabecera de la función, ¿no? La función main que les mencionaba hace rato, ¿no? La función main. Esa es la forma como nosotros podemos declarar una función. Entonces, ¿cómo declaramos la función? Utilizando un tipo de dato, en este caso es un tipo de dato entero, y el nombre de la función, en este caso main, y luego paréntesis, ¿no? Paréntesis. La función main y luego paréntesis. Ahora, todo lo que está dentro de las dos llaves, como les mencionaba, son las instrucciones. Son las instrucciones que se vayan a ejecutar dentro de ese programa. Y todo eso le podemos llamar instrucciones o le podemos llamar bloque de código. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? A ver, los escucho, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan?
Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, muy bien. Entonces, no hay preguntas. No hay preguntas. Entonces, acuérdense, las instrucciones, acuérdense esta parte. Las instrucciones terminan en punto y coma. Todas las instrucciones terminan en punto y coma. Pregunto, según el ejemplo que están observando, ¿cuáles son instrucciones? A ver, ¿me podrían decir cuáles son instrucciones? De tal manera que recordemos que las instrucciones terminan en punto y coma. ¿Cuáles son? Según el ejemplo que están observando. Donde dice constante. El, el, Constante. ¿Dónde era Enter? ¿Dónde era Enter? Donde está la línea que dice SIA, hola, mundo, NDL. Ya en toda esa fila, en toda Claro. esa línea hay un punto y Hola, coma. sí, hola, aquí mundo. y en el return también hay una En coma. el retorno también hay un punto y coma. En Sí, el reino hay punto también y es coma. instrucción. Ujú. ¿Dónde más? Sí. ¿Dónde más hay otra instrucción? Arriba, en el using and space. También Arriba en STD, STD, using and space, STD, punto y coma, también es una instrucción. ¿Ya? Entonces, hay que acordarse, ¿ya? Las instrucciones terminan en punto y coma. Muy bien. ¿Y cómo funciona mi programa? A ver, cuando yo ejecuto mi programa. Cuando yo ejecuto mi programa, lo que hace es lo siguiente, ¿ya? La ejecución del programa siempre empieza en main, en el inicio, en la función main. Se ejecutan las instrucciones que están dentro de las llaves, ya en secuencia de principio a fin. Por lo tanto, diríamos que primero se ejecuta el inicio, ¿cierto? Siguiendo la flechita, luego llega a la parte del SIAO que contiene el texto que voy a mostrar en pantalla, que dice hola mundo, y luego realiza un salto de línea, SNDL, ¿cierto? Entonces, si observamos ahí, me dice muestra hola mundo en la pantalla y salta de línea, ¿cierto? Salta de línea. Llega al retorno, en este caso cuando el retorno es 0, ¿qué hace? Devuelve 0 como código de terminación del programa. Y de esa manera termina mi programa, la ejecución de mi programa. Así funciona mi programa en C++, ¿ya? Para tener una idea, así funciona. Muy bien. Para ello también nosotros tenemos que conocer los tipos de datos en C++, ¿ya? Es necesario conocer los tipos de datos en C++. Recuerden, en PCInt trabajábamos datos enteros, ¿qué más? Datos reales, ¿cierto? Datos booleanos y datos tipo carácter, ¿se acuerdan? Eso lo hacíamos en PCInt. Ahora, en C++, por ejemplo, un entero se conoce como Sí. INT, ¿cierto? Un entero en PCInt es entero, pero en C++ lo vamos a escribir como INT. INT significa entero. Además también tenemos entero largo, ¿ya? ¿Y cómo se expresa el entero largo en C++? Como long, así, long. También tenemos los tipos de datos decimal simple, que los vamos a declarar como float, ¿ya? Float o de coma flotante. También tenemos el decimal doble que se escribe como double, ¿no? Double. Tenemos los datos de tipo carácter, que para C++ es char, ¿ya? Char. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre estos tipos de datos? Por ejemplo, ¿no? Si utilizamos un tipo de dato entero, un entero corto o INT, me dice, ubíquense en la columna observaciones, ¿ya? Que este dato lo podemos usar en contadores, ¿ya? En control de bucles, etcétera, ¿no? El tipo de dato long, ¿ya? También es un entero, ¿ya? Me dice que al igual que el INT, admite un rango más amplio, ¿ya? Admite un rango más amplio de datos. El float
que en su equivalente es el real. En este caso, este float me permite ya hasta 6 decimales, pero también admite datos enteros, ¿ya? El doble me permite hasta 14 decimales, también admite datos enteros. El char lo que hace en este caso es, su equivalente es el alfanumérico, admite caracteres independiente o parte de una cadena. Por ejemplo, ¿no? Char puede ser A o puede ser 1 de repente, ¿no? Entonces, también es un carácter. Estos tipos de datos tenemos que conocerlos, ¿ya? Y manejarlos, sobre todo al momento de declarar la variable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. No, profesor. Usted dice de entero y para poner, es necesario poner como para que salga el siguiente para poner entero. O no es necesario poner como. En el caso Porque en el anterior programa poníamos como. Claro, sí. Sí. En PCI lo hacíamos así, ¿no? Por ejemplo, decíamos definir n como entero, ¿cierto? Acá no, simplemente hacemos int n, por ejemplo, ¿no? A ver, gracias a tu pregunta, acá tenemos un ejemplo de la forma como podemos declarar las variables en C++, ¿ya? Si yo quiero declarar un tipo de dato entero, lo puedo hacer de la siguiente manera. int, en este caso, la variable se llama entero. Ya, el tipo de dato es int. Por ejemplo, si yo quiero ingresar un número, yo podría decir int n, ¿cierto? int n. En el siguiente caso, me dice float, flotante, es decir, ¿qué es lo que se hace para que el estudiante entienda en este caso? Es que se está dando el nombre de la variable, ya haciendo referencia al tipo de dato. Por eso es que acá tengo int entero igual 15, float, flotante igual 10.45, doble mayor igual a 16.3456, char, letra, es igual a, entre comillas simple, la letra A, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que entiendan en esta oportunidad es que si yo declaro un tipo de dato entero, ¿ya? El nombre es independiente, puede ser n, puede ser m, x, y, z, ¿ya? En este caso, ¿qué está haciendo este int entero igual 15? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo lo interpretamos? A ver, ¿cómo interpretamos esta línea que dice int entero igual 15? ¿Cómo se interpreta? A ver, sus opiniones tal como lo entienden ustedes. Son variables, profesor. Ya, muy bien, son variables. ¿Cuál es la variable? A ver. Definir variable como entero. No, sí, pero ¿cuáles son las variables? De ese ejemplo que estoy mostrando, ¿cuál es la variable? int, 15. entero, float. ¿Cuál es la variable? Ah, A ver, quisiera que me digan cuál es la variable y cuál es el tipo de dato del ejemplo que estoy mostrando. ¿cuál es el tipo de dato? Me pregunta. Sí, ¿cuál es El char, la variable. El char, no, es el tipo de dato. Entonces, int es el tipo de dato, que quiere decir entero. El float es el tipo de dato. El doble es el tipo de dato. El char es el tipo de dato. ¿Ya? Entonces, primero, en C++, primero nosotros escribimos el tipo de dato. Luego viene el nombre de la variable, que en este caso, para el primer ejemplo, el nombre de la variable se llama entero. Para el segundo ejemplo, el nombre de esa variable se llama flotante. Para el caso del tipo de dato doble, el nombre de la variable se llama mayor, ¿ya? Y para el tipo de dato char, el nombre de la variable se llama letra, en este caso. Pero vemos que al costado se le está asignando, ya se le está asignando un valor.
Ese valor que se está asignando en cada variable es como un ejemplo para que ustedes entiendan de que si yo declaro un tipo de dato entero ya de esta variable, le estoy asignando, por ejemplo, el valor que se le puede asignar, lógicamente es un número entero, sin decimal, ¿cierto? Para un tipo de dato flotante, yo puedo asignar o acepta, o los valores que acepta es tal como lo vemos acá, ¿no? En este caso, 10.45, es decir, un número con parte decimal. El doble también acepta, en este caso, números con parte decimal, pero la diferencia entre el float y el doble es que el doble acepta más decimales, ¿no? En el caso del tipo de dato char, estamos observando que la variable letra se le está asignando un carácter A, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que mi variable letra vale A, ¿cierto? Vale A. Tal como lo hacíamos en PCIN cuando nosotros inicializábamos variables. ¿Se acuerdan cuando le decía, vamos a dar valores iniciales al contador, a la suma? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso? Cuando decíamos, contador es igual a 0, contador es igual a 1, ¿cierto? O suma notas es igual a 0, suma notas es igual a 1. Entonces, en ese caso estábamos dando valores iniciales. En el caso de C++, también nosotros podemos dar valores iniciales a las variables. También sucede eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esta parte de cómo nosotros podemos declarar las variables en C++? ¿Preguntas? ¿O está todo claro? Sí, profe, volví a repetir porque se le escuchó entrecortado. Bueno, en mi computadora se escuchó entrecortado. Creo que el internet lo tengo lento. Sí, decía que tal como nosotros en PCIN declarábamos variables y a la vez podíamos darles un valor inicial a la variable, en C++ también nosotros declaramos variables y podemos asignar valores iniciales a esas variables, ¿ya? Pues también sucede eso. La diferencia radica en que la forma en cómo se hace es diferente, nada más. Eso es la diferencia. Entonces, hasta aquí, si hay alguna otra pregunta, a ver, por favor, de una vez para poder avanzar. Profe, ¿puede volver a repetir? Por favor, así también se me entrecorta cuando usted habla por ratos. Ya. A ver, decía, ¿no? Que en este ejemplo nosotros observamos que tenemos tipos de datos. A la derecha, nombre de variable, luego tenemos un signo igual y luego tenemos un valor, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo analizo el primer ejemplo que me dice int entero igual 15, ¿qué quiere decir eso? En ese caso, lo que podemos interpretar es que se está declarando una variable de tipo entero, ¿ya? Mi variable también en este caso se llama entero y a esa variable le estoy asignando un valor de 15, ¿ya? Eso lo hacíamos en PCIN cuando yo declaraba definir n como entero, o decíamos definir i como entero y luego abajo decíamos i igual 0. ¿Qué estábamos haciendo? Asignándole un valor a la variable i, ¿cierto? Pero acá en C++, en este caso lo hacemos en una sola línea, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? A ver, no nos hagamos no nos confundamos más en esta parte, porque conforme vayamos desarrollando los ejercicios se van a ir dando cuenta, ¿ya? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ya, un ejemplo para poder trabajar nosotros, ya. A ver, en este ejemplo tenemos lo siguiente, ya tenemos el siguiente ejemplo. Me dice,
A ver, quiero ver si es el mismo del... Sí, es el mismo que tengo acá. Ya. A ver, el siguiente ejemplo lo vamos a plantear ya utilizando el programa C++. Ya, me dice, escribe la siguiente expresión como expresión en C++. ¿Ya? ¿Cuál es la expresión? A ver, ¿cuál es la expresión que ustedes observan y que tenemos que escribirlo en C++? ¿Cuál es esa expresión? A sobre B más 1. Ujú, exactamente, A dividido entre B más 1, ¿cierto? Eso es lo que vamos a expresar en C++. Muy bien. Entonces, abrimos nuestro programa. Abro, acá está el dev C++, que ya lo instalé. A ver, esperemos que cargue. Muy bien. Cuando nosotros abrimos el programa por primera vez, esta es la interfaz que vamos a encontrar, ¿no? Como todo programa, tenemos, a ver un ratito, como todo programa tenemos ya los menús en la parte de arriba. Tenemos acá el menú archivo, edición, buscar, ver, proyecto, ejecutar, herramientas, CVS, ventana, ayuda. Son menús de opciones, ¿no?, que tenemos en la parte de arriba. Luego en la parte de abajo, después del menú, tenemos algunas opciones que en este momento están inhabilitadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no he abierto ninguna hoja nueva todavía para trabajar. Muy bien. Entonces, para nosotros poder trabajar, comenzar a programar en C++, nos vamos a la opción archivo, nuevo, y acá tenemos la opción archivo fuente o control N, que también podemos utilizar, ¿no? Entonces, presionamos la tecla control N y aparece, o sea, hacemos esto, y aparece la hoja para poder programar, ¿ya? Esa es una opción. Si no tenemos esa opción, aquí también tenemos la opción, ¿ven? Tal como en Word nos aparece una opción que dice New, ¿cierto? Damos un clic, aquí aparece también la opción archivo fuente control N y abrimos. De cualquier forma ustedes lo pueden abrir. ¿Estamos? Esa es la forma de abrir ya la ventana para poder programar. Entonces vamos a hacer lo que me está pidiendo mi ejemplo, ¿no? A ver, aquí tienen el ejemplo, me dice. Escribe la siguiente expresión como expresión en C++. ¿Ya? Pues ya saben, con los dos slash lo utilizamos para hacer un comentario y vamos a hacer lo siguiente. Ejemplo 1, escribe la siguiente expresión como expresión en C++. Ejemplo 01, escribir la siguiente expresión escribir la siguiente expresión como expresión en C++. Como expresión en C++. Muy bien. ¿Y cuál es la expresión que voy a escribir? A dividido entre B más 1, ¿cierto? Entonces, eso es. A dividido entre B más 1, ¿cierto? Más 1. Esa es la expresión que yo voy a representar en C++. Hasta aquí estamos todos
Ok, profe. Sí, muy bien. A ver, todos, solo Carolina, ¿me están siguiendo todos, por favor? Sí, profe, estamos que lo seguimos todo. Muy bien. Sí. Profe, ¿abrimos ese programa también? Sí, sí, los que lo tienen instalado, abran su programa para que vayan haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, ¿ya? Sí, profesor, yo también estoy que lo hago igual que Muy bien, está bien, está bien, Lucero. A ver, entonces continuamos, ¿no? Vamos a hacer ese programita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi programa en sí? Mi programa lo que va a hacer es darme un resultado, ¿cierto? O una respuesta. Es como cuando yo decía en algoritmos. A ver, diseñar un algoritmo que me permita resolver la expresión matemática A entre B más 1, ¿cierto? Es lo mismo que yo estoy haciendo acá, pero acá ya lo voy a hacer utilizando un lenguaje de programación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un programa que me permita mostrar en pantalla un resultado de la expresión A entre B más 1. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a declarar lo primero que nosotros tenemos que escribir como parte de la estructura del programa son las directivas y librerías. ¿Ya? Las directivas y librerías del programa. ¿Y cuál es la librería y directiva en este caso? Hay muchas, pero para este caso vamos a utilizar la directiva, en este caso la directiva include, ¿ya? Que inicia con el numeral, luego seguido de la palabra include, ¿ya? Include, ¿ya? Seguido, sin espacio o nada, seguido, vamos a aperturar el signo menor, ¿ya? El signo menor. Ahora, si en su teclado no tienen el signo menor, tendrían ustedes que pues tener a la mano el código ASCII. En el caso de mi teclado no tiene el signo menor, ni mayor, ni nada de eso. Entonces yo tendría que manejar el código ASCII, ¿ya? En este caso, para abrir y cerrar el menor mayor, utilizo la tecla al 60, y automáticamente se inserta el signo menor mayor para colocar dentro de estos dos signos la librería. ¿Y cuál es la librería? En este caso la librería se llama iOstrian. ¿Ya? iOstrian. Muy bien, así se llama mi librería, iOstrian. Después de la librería, ¿qué viene? Después de la directiva y librería, ¿qué viene? profesor. ¿Sí? ¿Qué número dijo que teníamos que abrir al 60? Sí, para agregar el signo menor mayor al 60. Presiona la tecla al, luego la tecla, el número 60, ¿no? No me sale. A ver, mantén presionada la tecla al, sin soltar. ¿Ya tienes presionada la tecla al? Ya. Ya. Ahora no sueltes y presiona el 6, luego el 0. Pues. Y luego recién sueltas todo. No, A ver, no sale. un ratito, ¿eh? Voy a mostrar el teclado en pantalla. Profe, disculpe, ¿para qué era el al 60? El al 60 en este caso me agrega el símbolo mayor y menor, ¿no? Pero cuando está seguido del include, ¿no? Porque si yo lo hago por separado, por ejemplo, acá yo presiono al 60, solamente me va a agregar el signo menor, ¿ya? Y si yo quiero cerrar, en este caso es al 62, para cerrar el otro signo, al 62. ¿Ya? Al 62. Profesor. ¿Sí? Profesor, en Machucado, ¿dónde están los símbolos? Ya, Y ahí recién me ha abierto, pero así en al 60 no me salió. ya. Eso va a depender de repente, no sé cómo estará configurado tu teclado también, ¿ya? Pero esto, Ya. ese símbolo sale presionando la tecla al más el número 60,
y este símbolo de acá presionando la tecla Alt más el símbolo 62. Pero cuando yo estoy escribiendo esta línea que dice include, ya, include, como por ejemplo lo voy a hacer acá, de nuevo, ¿no? Alt 35, el Alt 35 es para el numeral también, ¿ya? Profe, ¿y ese numeral siempre va ahí? ¿Cómo dices? Sí, sí, siempre va a ir. Sí. Entonces, en este caso, no, si yo digo include, numeral include, ahí tengo que insertar el signo menor y mayor, ¿ya? En este caso, cuando yo presiono Alt y luego la tecla 60, automáticamente se me insertan los dos, pero en esta línea, aquí. Por eso les decía, si ustedes lo quieren insertar después, tendrían que utilizar la tecla Alt 60 para el menor y Alt 62 para el mayor. Si es que no lo tienen en su teclado. Pero si es que sí lo tienen en su teclado, esos símbolos, no se van a hacer problemas, pues. ¿Me dejo entender? Si es que en su teclado sí aparece, ustedes lo utilizan desde su teclado, pues. Yo estoy utilizando... Profe, y en el caso de la lacto... Igual manera, en la lacto, si es que lo tienes dentro de tu teclado de la lacto, utilizas la tecla que te permite agregar el signo menor o el signo mayor. ¿Ya? Pero, Profe, en mi lacto sí aparece ya, si es que aparece, ese signo, aparece al costado del espacio. ya, por eso te digo, ¿no? Si en su teclado, ya sea de su computadora de escritorio o de su lacto, aparecen estos símbolos, ustedes no se hagan problemas, ¿ya? Presionen la tecla que contiene el símbolo y lo van a agregar, pues. En mi caso yo no lo tengo, por eso utilizo el código ASCII, ¿ya? Por ejemplo, aquí, a ver, en este teclado en pantalla que están observando, vemos el signo menor y mayor, sí está, ¿cierto? Aquí está, ¿me dejo entender? En este teclado en pantalla sí aparece. Por lo tanto, si yo quisiera agregar en este teclado en pantalla, yo lo podría hacer, ¿no? A ver, ahí está, ahí está el signo menor. Con mayús, me imagino que agrego el otro, ya ves, ahí está. Pues, con teclado en pantalla, miren, ahí está. Sí, me dejo entender, solo que yo les estaba mostrando esta parte para aquellos que de repente no puedan tener los símbolos en su teclado. Pero si es que lo tienen, no hay problema. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya, muy bien. Entonces decía, ¿no? Ya hemos declarado la librería, ya tenemos la librería. Muy bien, esa es la librería. Después que hemos puesto la librería, vamos a colocar la instrucción namespace, ¿ya? La instrucción namespace. Decimos using, ¿ya? Namespace, ¿ya? Using namespace, std, y como es una instrucción, ¿en qué termina la instrucción? ¿En qué terminaban las instrucciones? Y coma. En punto y coma. Punto y coma. Muy bien, en punto y coma. ¿Para qué me sirve esta instrucción? ¿Para qué me sirve? ¿Ya? Bien, ¿para qué me sirve? Esta instrucción namespace me sirve para lo siguiente. Ya, es una instrucción para el uso de las palabras reservadas, ya, para el uso de las palabras reservadas de SIAO y SIN, ya. Es decir, para yo poder utilizar dentro de mi programa estas dos palabritas, que es SIAO y SIN, yo necesito definir, ya, esta línea de instrucción, using namespace. Si es que yo no defino esto, no voy a poder utilizar correctamente la palabra SIAO y la palabra SIN. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver.
¿Se me entiende? ¿Se me entiende por qué estoy utilizando using an space? Vuelvo a repetir, profe. Vuelvo a repetir todo. lo último, nada más lo último. No, profesor, lo último que no se lo entendió muy bien. Ya, sí, porque yo también escuchaba repetido. A ver, decía, ¿no? Una vez que yo declaré la librería, ya, para no confundirlos mejor, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a colocar al costado para que tengan idea que esto es de acá. Esto es de aquí. Ahí. A ver, decía, ¿no? Como primer paso nosotros vamos a definir la librería, ¿ya? La directiva y la librería. En este caso la directiva es el include y la librería es el diostream. ¿Hasta aquí vamos claros? Esto respecto a la línea 3. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Ahora, en la línea 4, ¿qué estoy haciendo en la línea 4? En este caso, estamos utilizando una instrucción. La instrucción es using an space std. Ya, una instrucción. ¿Qué hace? ¿Para qué me sirve esta instrucción? Esta instrucción me va a permitir usar las palabras reservadas dentro de mi programa, como es la palabra co y la palabra sin. ¿Ya? Para eso me sirve el using an space, para usar co y sin. ¿Hasta aquí nos entendemos? ¿Nos entendemos hasta aquí? Sí, profe. Sí, ahí sí. Ya, muy bien. En la siguiente línea, ya vamos a colocar la función, ya, la función que me va a permitir estructurar mi programa, ¿no? Donde se van a ejecutar las instrucciones. ¿Y cuál es la función principal? La función principal, según lo que estábamos viendo en teoría, acuérdense de esto, la función principal era esto, el int main. Esa es la función principal, que abre llaves y cierra llaves. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a colocar la función principal int, que indica que es un entero, la palabra my, que se pronuncia may, int main, y seguido colocamos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos colocando la función principal. ¿Ya? Esta función principal está acompañado de dos llaves, una abierta y una cerrada. Entonces damos un enter, abrimos llave, ¿ya? Y cerramos llave. En este caso, cuando yo abro llave, automáticamente se agrega la otra llave. ¿Ya? Entonces, dentro de estas llaves, ¿ya? Dentro de estas llaves, ¿qué van a ir? Instrucciones. ¿Ya? Aquí van a ir instrucciones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es como en el PCIN, ¿no? En el PCIN teníamos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los procesos que agregábamos estaban las instrucciones? Algo parecido, ¿no? Entonces, este es el cuerpo de mi programa, ¿ya? Todo esto es el cuerpo de mi programa. Entonces, después del intmain, que es la función principal, abrimos y cerramos llaves y dentro de ello va a ir las instrucciones. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Preguntas o dudas? A ver, los escucho. Los escucho si hay alguna duda o alguna pregunta. No, profe, todo está claro, profe. Ya.
Entonces, el IDT main es la función, también lo conocemos como la cabecera, ¿ya? Como la cabecera de la función, sí, como la cabecera de la función principal. Como cabecera, profe, ¿Mm? como la cabecera dice. Sí, como la cabecera, Ahí está mal, profe. como la cabecera de la función principal, ¿ya? Como la cabecera de la función principal main. ¿Ya? Entonces, la línea 5, la línea 5 es la cabecera de la función principal main. Para que vayan reconociendo ustedes. Luego, esa llave abierta, la primera llave que está abierta en ese caso, representa el inicio de mi programa, ¿ya? Representa el inicio de mi programa. Inicio del programa. Inicio del programa. Luego, ¿ya? Luego, acuérdense que también tenemos, ¿qué teníamos al final? Un algoritmo, ¿cómo se representaba? ¿Se acuerdan? Tenía un inicio y tenía un, a ver, despierten. Un final, ¿cierto? Un final. Entonces, la última llave, para el caso de C++, representa el fin del programa. ¿Ya? Representa el fin del programa. Muy bien. Entonces, dentro de esas dos llaves, ya saben, tenemos las instrucciones. Y no se olviden que aquí vamos a tener el retorno. ¿Ya? El retorno, que es el return 0. Esa es la instrucción. Eso lo pueden, no hay problema, lo hacen al final, cuando ya se acuerden, no se preocupen. ¿Ya? No se preocupen. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar a escribir las instrucciones que van a ir dentro de mi programa. A ver, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Hay algo de repetir, por favor? Pregunten, porque con esto vamos a trabajar desde hoy hasta que termine el módulo. Preguntas. A ver, los escucho, no se queden callados, por favor. Quisiera saber si todo va bien, si se está entendiendo. Si hay dudas, preguntas, por favor, los escucho. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos a las instrucciones. Ya, muy bien. Entonces, ya. Sí, profesor, todo bien, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros en PCIN teníamos después del inicio, ¿qué venía? ¿Qué venía después del inicio del algoritmo? ¿Qué viene? ¿Variables? La variable, ¿cierto? La declaración de variables. Teníamos una declaración de variables. Muy bien. Teníamos declaración de variables. Luego de la declaración de variables, ¿qué teníamos? El proceso. El proceso. En algunos casos pasábamos directamente el proceso, pero cuando tenemos datos de entrada, El mensaje. el mensaje. Acuérdense los pasos del algoritmo. Ya hemos visto La el inicio. inicialización de La variables. entrada, Declaramos las variables. Ya declaramos las variables. Inicialización de variables. Ya inicializamos variables si se da el caso, ¿no? Porque hay casos en que no necesito inicializar variables. Pero si es el caso, sí lo hacemos ya. Después de eso, ¿qué venía?
¿Qué datos necesito yo Ya, para evaluar profe, la función matemática? la entrada, profe, Los datos de A sobre B. entrada, ¿Cierto? El ingreso de datos o la entrada de datos, ¿cierto? El ingreso de datos. Ingreso y lectura de datos. ¿Ya? Ingreso y lectura de datos. Muy bien. Luego de ese ingreso y lectura de datos, ¿qué venía? Proceso. El profe, el proceso, Muy bien, el proceso. Después del proceso, ¿qué teníamos? Y salida de datos. La salida. La salida de datos. la salida, Muy bien, ¿cierto? Y por último, ¿qué es lo que teníamos? El fin del programa, ¿no? El Fin del algoritmo. Muy bien, que fin del algoritmo. Ujú, muy bien, el fin del algoritmo. Muy bien, entonces para entendernos, esto lo vamos a colocar más acá, ahí, esto va a ir más acá, ahí, para irnos entendiendo, ¿no? Este es el fin del algoritmo. ¿Ya? Muy bien. Entonces me voy a ubicar en el inicio del programa, ¿ya? Y vamos, ¿ya? Perdón, en la declaración de variables. Después de la declaración de variables, para declarar las variables. Bien, respecto al ejemplo que ustedes ven arriba, la expresión matemática A entre B más 1, ¿qué variables de ingreso y de salida tenemos para declararlos? A ver, ¿qué variables tenemos? A sobre B más 1. Esa es la expresión, esa es la expresión. Mi pregunta es, ¿qué variables de ingreso tengo y qué variables de salida tengo? A, A, La variable A y la variable B, ¿de ingreso o de salida? de ingreso y de salida. De ingreso, profe, ¿Y de salida cuál sería? 1. 1, profe, ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? Si todo esto es la expresión, ¿por qué 1? Todo esto es la expresión. A ver, entonces, iniciamos. Yo ¿Por qué? necesito- Sí, te escucho. Creo que la salida es el resultado. Claro, yo necesito un Bueno. resultado, ¿no? Y ese sería mi dato de salida. Porque si yo Sí, le me doy como parece valor bueno. a la variable A, le digo A vale 10, B vale 2. ¿Qué significa? Que 10 entre 2 va a ser 5. Y 5 más 1, según la expresión que veo ahí, el resultado sería 6. ¿Ese 6 dónde se va a almacenar? ¿Necesita una variable, sí o no? Sí. Ya, entonces, y esa variable puede ser mi variable respuesta, puede ser mi variable resultado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pues necesito 3 variables, ¿se dan cuenta? Analizando, para mi programa yo necesito 3 variables. Necesito una variable A, una variable B y una variable resultado. Ahora ya identifiqué las 3 variables, ¿cierto? ¿Cuál sería el tipo de dato para esas variables? Recuerden que en C++ Entero. primero va el tipo de dato, luego va el nombre de la variable, ¿cierto? Ese tipo sería real. Y real. Ya. ¿Por qué real? A ver, ¿por qué real? ¿Por qué son letras? Porque son letras. No. No, esto que está aquí es la forma, o sea, eso no Carácter. vale. Estoy dando Eso para que no ustedes se den vale. cuenta. Es simplemente una división, profe, por eso es que es real. Una división, ya, es real, sí. En PCIN era real, pero en el caso de C++, ¿cómo sería? A ver, ubíquense acá. Los Real, reales. creo que es el ¿Cuál resultado. real aquí? Miren el real. Este es el Ese real, es el ¿cierto? resultado que nos va a arrojar si es decimal o no. A ver, vuelvo a repetir. ¿Están observando Flu, esta hoja? flu,
float, ¿cómo se llama ahí? El real sería para C++ sería un float. ¿Ya? Float. Real, float. Entero y LT. Entero largo, long. Real. Ahora, tenemos dos tipos de real. Real float y real doble. ¿Cierto? Carácter, que en este caso es alfanumérico, caracteres, char. Entonces, ahora tenemos dos tipos de dato real, pero acá tenemos el primer real que es float, Diferentes y dice que decimales. acepta 6 decimales y el otro acepta 14 decimales. 14. Entonces en este caso vamos por el float, ya, por el float. Entonces sería acá float, entonces espacio, entonces ¿quién es float? El tipo de dato, ¿cierto? El tipo de dato. Tipo de dato, ahí para que lo entiendan, tipo de dato, ese es float. Y el nombre de la variable, ¿cómo se va a llamar el nombre de la variable? Tengo la variable A, tengo la variable B y la variable resultados. La variable resultado. Entonces, de esa manera trabajamos en C++. De esa manera, ¿ya? Decimos float, que es el tipo de dato, A es una variable, B es otra variable, resultado es otra variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? ¿Qué falta ahí? ¿Qué estaría faltando en ese caso? A ver, en la fila 8, ¿me falta algo? ¿Me falta algo en la fila 8? ¿Qué me falta? Punto y coma. El punto y coma. Punto y coma. Exactamente, el punto y coma me está faltando, ¿ya? Porque es una instrucción. El punto y coma, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos declarado los datos. Si es que yo tuviera que asignar algún valor inicial, también lo puedo hacer, pero nosotros, por decir, si yo a resultado le quiero dar el valor de 0, yo podría decir, a ver, resultado, ¿ya? Resultado igual 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Resultado igual 0. Puede ser así. O también lo puedo hacer acá mismo, ¿no? ¿Ya? Ahí mismo. Esto, por ejemplo, en PCI no me permitía hacerlo. No me permitía hacerlo cuando yo, o sea, dentro de la misma fila que estaba fijando el tipo de dato, no me permitía asignar el valor en la misma fila. Tenía que hacerlo aparte. Acá lo hacía, acá. Aparte lo hacíamos, ¿no? El caso de C++ sí me permite. Muy bien. Entonces ya tenemos el tipo de dato, ya tenemos las variables, ya. No le vamos a dar valor inicial. Muy bien. A ver un ratito. Un ratito, por favor, un ratito. You are now muted. Carajo, no se cargó. Angie, dime. Está, se baña, de aquí que termina te llama. You are now unmuted. A ver, continuamos. Entonces, ya hemos declarado las variables, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente línea que tiene que ver con el ingreso de datos. Ya vamos a ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos. Muy bien. ¿Qué datos vamos a ingresar? Según el ejemplo, ¿qué datos? ¿Qué datos vamos a ingresar? Hola, hola, ¿me escuchan? A ver, probando micro, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Están ahí? Te lo escucho, Sí, profe. sí, profe, sí se escucha, profe. Ah, ya, ok. Pensé que mi micro estaba mal. Muy bien.
Entonces, ¿qué datos de ingreso tenemos según la expresión matemática? El valor, los valores. Ya, los valores, pero ¿qué valor voy a ingresar? Pues? A igual a 0. No, No, el COU. COU. ya, claro, sí, eso, Sí. ya, el CIA o el ¿Cómo COU. se llama? Pero ¿qué variable es la que yo voy a ingresar? Acuérdense, la expresión me pide el valor de A y me pide el valor de B. Ingrese el valor de A o Claro, COU, eso es lo ingrese que el yo valor quiero. de A y luego COU ingrese el valor de B. Así es, eso es lo que yo quiero escuchar, ¿no? Si, yo sé que no dominamos todavía el C++, pero sí dominamos el PCIN. Entonces, me podrían decir, profe, podría ser escribir en este caso, ¿no? Profesor, leer ese es el valor de A. mensaje que va a arrojar la pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Aquí voy a escribir, en este caso, el valor que voy a ingresar. Para eso necesito la palabra CIAO o COU, como lo quieran llamar. Después de esa palabra CIAO o COU, vienen dos signos menores, es decir, esto, ¿no? Menor y luego otra vez menor. ¿Ya? Menor, menor. ¿Me dejo entender? Luego, lo que yo quiero que se muestre en pantalla lo vamos a colocar dentro de comillas. Entonces, abrimos y cerramos comillas. Dentro de esas comillas vamos a colocar el mensaje que quiero que se muestre en pantalla para pedir el valor del dato. Por lo tanto, vamos a decir, digite el valor de A. Digite el valor de A. De A. Digite el valor de A. Entonces, ¿se acuerdan que en el caso de PCIN, este COU era escribir? ¿Se acuerdan o no? Decíamos escribir, luego entre comillas, ¿qué decíamos? Lo mismo, ¿cierto? ¿Hacíamos lo mismo o no? Profe, ¿Sí? sí, podríamos decir el valor de A, pero para leer, ¿cómo lo vamos a leer? Y acá decíamos leer, ¿y qué leíamos? Leer Leer A. A, ¿cierto? Así era, leer A. Ya. En este caso, para Pues leer sí. el dato, ya, en este caso, para leer el dato, es de la siguiente manera. Acuérdense, las instrucciones llevan punto y coma al final. Para leer, en este caso es sin, la palabra sin. Ahora ya no utilizamos, por ejemplo, el signo menor, sino ahora es lo contrario, el signo mayor. Así, mayor dos veces, sin. Sin es para leer el dato. Y le damos la variable, ¿no? En este caso la variable A. Luego el punto y coma. Entonces, se dan cuenta como se parecen, pero la forma de escribir los términos es diferente. En PCIN utilizaba escribir, en C++ utilizó COU. ¿Me dejo entender? Para leer el dato en PCIN utilizaba la palabra leer y en C++ utilizo sin. ¿Estamos? ¿Se entiende esa comparación, sí o no? Sí, profesor. Sí, profe, pero podría dejarlos así como para ver la diferencia, no borrar el leer y escribir para más o menos guiarnos, por ejemplo, hasta que ya lo tengamos claro ya. Ya, no lo dejo porque si es que lo dejo ahí, al momento que yo compilo el programa, me va a salir error, porque esa palabra escribir lo va a tomar como un error, pues para el caso de C++. ¿Ya? Pero desde ahora háganse la idea. COU me permite escribir un mensaje y sin me permite leer un dato. ¿Ya? Leer un dato. ¿Ya? Entonces, no quiero dejar lo que anteriormente les había mostrado porque sería confundirlos, ¿no? Esto es PCIN y esto es C++.
En todo caso lo pondríamos como comentario, pero me va a generar demasiadas líneas, ya demasiadas líneas. Ya, entonces, lo pueden tener así, ¿ve? Ahí, como para que se den cuenta, ¿no? Entonces, acuérdense, eso es esto, y esto es esto, ¿no? ¿Sí? Sí, muy bien, a ver, ¿ahí les parece mejor? ¿Ahí lo entienden? A ver, Mari Carmen, con tu pedido que estabas haciendo, ¿ahí lo entiendes mejor? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Ahora, si es que yo de repente quiero, ya, si yo quiero de repente, tener esto en una misma línea, ya, eso en una misma línea, también lo puedo considerar. A ver, también lo podemos considerar, ¿no? Esto. Es decir, esto lo puedo colocar después de que termina la instrucción code, pero siempre respetando el punto y coma, ¿ya? Siempre respetando el punto y coma. Pero para no confundirlos, mejor lo dejo tal como estaba ahí. Así, ¿ya? Así lo dejamos. Muy bien. Ahora, a ver, ahora vamos a hacer el siguiente ingreso. El siguiente ingreso. A ver, para la variable b, ¿cómo sería para la variable b? Code Ya, Entre menor, los los menor, signos menor, menor, del mayor to menor, no, menor, digite el menor. valor de B. quita el valor de B, 2 puntos, faltan las comillas, Punto y coma al y dos final, puntos y coma. Y sin signo mayor, B. B. Punto y coma Significa también. leer B. Ahí viene por acá, ¿listo? A ver, sin B dijeron, ¿no? Muy bien. Ujú, sin B, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos pasando el valor de A y el valor de B. Muy bien. ¿Hay otra variable que necesite ingresar? ¿Hay otra variable que necesite Sí, ingresar? profe, el resultado. Pero el resultado se va a ingresar. Ah, no, ese se va a arrojar, ¿no? Ese resultado lo voy a calcular. ¿Y dónde sería el cálculo? En la salida de datos. En la salida de datos voy a mostrar el resultado. Pero ¿dónde realizo el cálculo? En el proceso. En el proceso, pues. En el proceso, acuérdense, PCI también lo hacía en el proceso. En el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer en este proceso? A ver, ¿cómo sería mi proceso? A ver, ¿cómo sería mi proceso? La expresión, pues, vamos a hacer resultado Ya, Ah, resultado. en Ya, resultado, ¿qué más? la fórmula que está aquí arriba, A sobre B más Sí, 1. pero así, resultado A sobre B más 1, así. Pero creo que va sin signos mayor y menor, creo. A ver, ¿qué dice los demás? Su compañera dice así, signo mayor y menor. A ver, así dice su compañera. A ver, ¿es correcto? ¿Así? Yo estoy digitando lo que ustedes me mencionan. ¿Cómo lo hacíamos en PCI? A ver, eso en PCI. No, profesor, entre paréntesis, resultado, 2 puntos o igual. A ver, hay que ser específico, ¿no? Dice resultado 2 puntos. Ese 2 puntos es un operador.
No. ¿Cuáles son operadores? Igual, profesor. Igual. Esos no son. Igual, Así entonces. sea en un papel, yo que digo, suma es igual, resta es igual, Claro, X sí. es igual a Y más, ¿me dejo entender? Sí, Resultado pero es igual a entre B más 1. entre paréntesis. Entre paréntesis yo puedo colocar A entre B para diferenciar de la suma. Ujú. Así sí puede funcionar. Resultado es igual Ujú. A dividido entre B y ese resultado se suma más 1 y ese valor se le asigna a la variable resultado. ¿Sí? Entonces, ese sería el proceso. Ese sería mi proceso. Acuérdense, como es una instrucción, también lleva punto y coma. No se olviden los puntos y comas. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya tengo el resultado de esa operación o de esa expresión matemática, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? A ver, ¿qué sigue? La salida de datos, profe. La salida de datos. Pues, ya, ¿cómo sería la salida de datos? A ver. ¿Cómo lo hacíamos en PCI? ¿Cómo decíamos en PCI? A ver, imagínense que esto es PCI. ¿Cómo lo hacíamos? Vuelvo a escribir. Escribir el resultado es. El resultado es, ya, escribir el resultado. El resultado es resultado. Lea resultado. El resultado es resultado. Resultado. El resultado es resultado. Así lo escribíamos en PCI. Muy bien. Escribir el resultado es resultado. Ya. Lo que vamos a cambiar es escribir por co. Ya. ¿Se dan cuenta? Como ya nos vamos familiarizando. Co. ¿Qué más? Profe, ahí también vamos a poner sin resultado o ya no. No, sin es para leer el dato. Por eso, En este caso, no estoy leyendo. ya lo leímos arriba. Claro, acá estoy mostrando un dato. Ay, ¿Ya? Entonces, co, signo menor, ¿ya? El resultado es, en ese caso, resultado, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, acá, en esta parte, para mostrar ese resultado, que lo contiene la variable resultado, también tengo que utilizar los dos signos menores, esto, así, cial, menor, menor, entre comillas, el resultado es, luego menor, menor, resultado, punto y coma. Esa es la forma de mostrar un resultado en C++. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? sí, profe. Profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿tengo algo más que hacer dentro de mi salida de datos? Ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Pero, en este caso, yo puedo agregar también salto de línea, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a ejecutar así como está, ¿ya? Entonces, acuérdense, ya no tengo nada más que hacer, al final, el retorno, return, ¿ya? Return 0, punto y coma. Este no se vayan a olvidar, ¿ya? Muy bien, si es que ya no tenemos nada más que hacer, lo ejecutamos. ¿Y cómo lo ejecutamos en este caso, ¿no? ¿Cómo lo ejecutamos? Lo ejecutamos de la siguiente manera. Aquí tenemos la opción que dice compilar, solamente me va a mostrar si es que mi programa tiene errores o no. Ejecutar, una vez compilado, lo voy a poder ejecutar, me va a mostrar la ventanita para ingresar los valores, ¿ya? Y esta opción que dice compilar y ejecutar, o F11, ¿no?
compilar o ejecutar. En este caso, por decir, vamos a presionar la opción compilar y ejecutar, damos un clic. Entonces lo que hace es compilar, está buscando errores, me dice que mi programa tiene 0 errores, ¿ya? Y me muestra una ventana para guardar el archivo, ¿ya? Una ventana para guardar el archivo. Entonces en este caso ustedes en su computador tienen que tener una carpeta, no créense una carpeta donde vayan a guardar todos sus programas, así como yo tengo, ¿ya? En este caso yo tengo una carpeta que dice ejercicios en Dev C++, ¿ya? Y aquí van a guardar, ¿cierto? Ahora, ese programa que ustedes van a guardar, acostúmbrense a crearle una carpeta para ese programa, porque cuando yo guardo el programa me genera 2 archivos, ¿ya? 2 archivos. Uno que contiene el programa en sí, el archivo con la extensión CPP, que es de C++, y otro que es un archivo de compilación, ¿no? Entonces, para ese caso, ustedes acostúmbrense, cuando les muestra esto, eligen la ruta donde van a guardarlo y se crean una carpeta, así como lo voy a hacer en este momento. Y creo una carpeta, ¿ya? Y le voy a colocar acá, por ejemplo, ejercicio 1, ¿ya? Ejercicio 1, ¿ya? Dentro de esa carpeta ejercicio 1, le doy doble clic, se abre y aquí voy a guardar mi programa. Aquí voy a guardar mi programa. Entonces, le voy a dar un nombre. Acá me dice nombre, tengo que darle un nombre. Borro lo que está ahí. Y le voy a dar un nombre. ¿Ya? Le vamos a llamar también ejercicio 1. ¿Ya? Ejercicio 01. Muy bien, ejercicio 01. Tipo de datos no lo tocamos, lo dejamos ahí y le damos guardar. ¿Ya? Entonces en la parte de abajo dice compilador, ejecutando, ¿ya? Nos muestra la ruta donde lo hemos guardado, ¿ya? Esperen un ratito, que en un momento se va a mostrar la ventana de ejecución para poder ingresar los valores. Ahí está, nos aparece esa ventanita. Muy bien. Me dice digita el valor de A. Vamos a digitarle 10, por ejemplo, A vale 10. Doy un enter. Digita el valor de B. 2. 10 entre 2 tiene que darme 5. Más 1 tiene que ser, el resultado tiene que ser 6. A ver, entonces me dice, el resultado es 6. ¿Conforme? ¿Estamos conforme? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y luego me dice, process exited win return value 0 process indicate to continue, o sea que para salir de la ventana tengo que presionar una tecla, presiono enter y salgo de la ejecución del programa. ¿Ya? ¿Ya? Ahora esta ventanita que ven abajo de la compilación, aquí hay una opción que dice cerrar, lo cierran, ¿no? Lo cierran. Si hay algo de cambiar, vuelven a hacer la modificación, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo ejecuté el programa, acá por ejemplo, una vez que ya está compilado, lo puedo ejecutar después directamente. Cuando yo ejecuté el programa, miren, le digo 10, al valor de B le digo 2, me muestra el resultado. Podemos observar que, por ejemplo, que la palabra donde dice el resultado es, ¿cierto? Está seguido, o sea, no hay un espacio, ¿cierto?, entre la línea que dice digite el valor de B, luego dice el resultado es, está todo seguido. ¿Me dejo entender? Si yo quiero darle un espacio, un salto de línea, para que no se muestre junto, lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros podemos en C++ hacer un salto de línea? Tenemos dos formas, ¿no? Tenemos dos formas. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Acá, por decir, ¿no? Como aquí es donde dice resultado es, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo decir code, ¿ya? Signo menor, a ver. Signo menor, E, N, D, L.
Ya, EN de L salto de línea. Ya, EN de L salto de línea. A ver, ejecutamos. Ya, en este caso tengo que guardar los cambios primero, ¿ya? Vamos a guardar los cambios. Aquí le damos clic en guardar todo, ¿ya? A ver, ejecutamos. Vamos a ejecutar. Ingresa el valor de A, decimos 10, ingresa el valor de B, 2, el resultado es 6. Me sale, la línea sigue saliendo pegada a la anterior, ¿no? ¿Por qué? Al parecer he guardado los cambios, pero necesito compilar de nuevo, parece. A ver, vamos a compilar de nuevo. Aquí. Compilar y ejecutar de nuevo, a ver, para que se muestren los cambios. Ahí está la ventanita otra vez. Valor de A10, valor de B2. Vemos que el resultado es 6. Ya me muestra esa separación. ¿Se me escucha? Sí, Sí, se profe. Sí, ya muy bien. Entonces, ¿pudieron observar esa diferencia que estaba comentando al inicio? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, NDL lo que hace es hacer un salto de línea, ¿cierto? Un salto de línea. Lo mismo puedo hacer después de donde dice el resultado es 6. También puedo dar un salto de línea. Es decir, esto. Podemos hacer acá, ¿no? Entonces, el resultado es. Ahí también podemos implementar un salto de línea. Que puede ser de la siguiente manera, así. Ya, NDL, ya. Volvemos a compilar. A ver, ingresamos los datos otra vez, digita el valor de A10, valor de B2. Entonces vemos que ahora hay una separación antes de la palabra resultado y después de la palabra resultado. ¿Sí? ¿Notamos la diferencia? ¿Notamos la diferencia, sí o no? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se nota. Sí, profesor. Muy bien. También hay otra forma, ¿no? Para no llenarme de tanto código. Esto que yo he puesto acá no lo puedo considerar, ¿ya? Y ese salto de línea también lo puedo expresar de la siguiente manera. De esta manera, ¿no? Con un slash invertido, ¿ya? Mirando hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? De esta manera, ¿ya? Así. ¿Ya? Me dejo entender, un slash mirando hacia la izquierda con la letra N también me demuestra que es un salto de línea. Ya, también me demuestra que es un salto de línea. El programa lo entiende como un salto de línea y va a ser lo mismo, ¿ya? Pero este salto de línea es antes o después de la palabra resultado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Ese salto de línea se va a mostrar antes o después del resultado. A ver. ¿Antes, profe, del resultado? Claro, antes de la Profe, palabra no me resultado. sale ese palito. Ya, ese palito sale con la tecla AL más el número 92, AL 92. Al 92. 92. AL 92. Al 92. Al 92. Presionen la tecla AL sin soltar, digitan el número 92 y les tiene que salir así. A ver, prueben. Profe, no me sale. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué tecla AL estás presionando? Hay una tecla que dice AL, ALT y hay otra tecla que dice ALTGR. ¿Cuál de las dos estás presionando?
ALT. Ya esa, pues ALT tiene que ser. Esa estoy presionando, profesor. Al Pero sin soltar. 92. A mí se me sale, profe. Ya ves. Es imposible que a una le salga y a otra no, porque la combinación de teclas es la misma. Depende cómo lo estés haciendo, ¿no? Ya, muy bien, entonces esa es la forma, ¿no?, de presentar un salto de línea. Esa es la forma de presentar un salto de línea. Ahora, a ver, lo voy a compilar una vez más. Ya, recuerden que los tipos de datos eran flotantes. Yo hasta un momento he ingresado datos enteros, o sea, valores enteros, pero mis variables aceptan valores con decimales. Ahí lo vamos a probar con decimales para ver cómo me arroja ese resultado. Por ejemplo, digo 10.89, valor de B, 2.58. El resultado es 5.22093, ¿cierto? Ese es el resultado. Ahora, yo quiero de repente aproximar ese resultado, ya que no tenga muchos decimales, ya. En ese caso vamos a utilizar la siguiente línea. Después de resultado, después de la línea resultado, vamos a decir Ciao punto precisión, ya sin tilde por si acaso, punto precisión, ya Ciao punto precisión, entre paréntesis, le voy a colocar 2, ya que significa que solo va a tener dos, o sea, uno que va a ser parte entera y la otra que va a ser decimal, ¿ya? Punto y coma, y compilamos de nuevo, F11, compilamos, compilar y ejecutar. Cada vez que damos F11 o elegimos la opción compilar y ejecutar, automáticamente se están guardando los cambios. Digite valor de A, 10.89, digite el valor de B, bueno, digite 1.89, valor de B, 1.56, entonces vemos que el resultado es 2.2, ¿no? Me está ajustando, la precisión lo está haciendo a un decimal, ¿ya? A un decimal. ¿Preguntas? Profe, yo sí me perdí cuando recién iba a ejecutarlo primero. Ya. A ver, ¿dónde te perdiste? ¿En esta parte? Cuando recién iba a abrir la ventanita de que iba a salir el resultado, ahí me perdí. Lo que pasa es que llaman y se corta. Sí, eso es cierto. Cuando entran llamadas, se te corta la videoconferencia. Ujú. Muy bien. En ese caso, pues no. Pero que se corta siempre y cuando contesta la llamada, o aún así no contestes, igual se corta. No, yo la rechazo, pero igual se va el volumen, se queda bajitito y tengo que actualizar y entonces que ahí me perdí. Ya. Muy bien, Gina. Pues tú te has perdido desde la parte cuando yo compilé la primera vez y tenía que guardar el archivo, el ejercicio y todo eso, te has perdido, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ujú. Bueno, en ese caso, pues no te queda más que revisar la grabación, porque tendría que realizar todo de nuevo. Y el tiempo ya nos gana, son 6:57. De todas maneras, terminando voy a subir la grabación, ¿ya? También les comento que todas las grabaciones anteriores ya están en plataforma compartidas, las pueden revisar. Ya me queda solo subir esta grabación del día de hoy, lo subo a YouTube, luego lo comparto, ¿ya? Ahí van a ver la forma, en la grabación van a ver la forma como realicé esa parte de guardar el ejercicio por primera vez y todo eso, ¿ya? ¿Ya, Gina? Ya, profe. Ya. Ya. Ujú. Sí, porque si no tendría que repetir todo. A ver. Ya, en todo caso, a ver,
En todo caso, para hacer eso lo voy a hacer de la siguiente manera, ya lo voy a copiar todo a un archivo nuevo. A ver, Gina, atento, ojalá que no te vuelvan a llamar. Ahí está, No, sí, profe, estoy que veo. ya. Ahí tengo un archivo nuevo ahora, a ver. Lo voy a volver a compilar por primera vez. A ver, atento todos. Atento todos por primera vez, igual. Damos clic acá donde dice compilar y ejecutar, o en todo caso presionamos la tecla F11, ya, doy un clic, se compila por primera vez y me va a pedir que guarde el archivo, ya, que guarde el archivo. Entonces, les decía, ¿no? Ustedes tienen que crear una carpeta, ya, dentro de su unidad D, van a crear una carpeta que diga, por decir, ejercicio C++, y dentro de esa carpeta van a comenzar a guardar sus ejercicios. Entonces, como este ejercicio lo voy a guardar recién, creo una carpetita, ¿ya? Y le voy a llamar, por ejemplo, ejercicio prueba, ¿ya? Ejercicio prueba, ¿ya? Una vez que ya he creado la carpeta ejercicio prueba, ¿ya? Le doy a abrir, abro esa carpetita. Una vez que está abierta, ¿cómo sé que está abierta? Porque acá aparece el nombre, pues aquí, ¿ya? Le voy a dar un nombre recién a mi programa. Le puedo llamar de repente mi primer programa. Es un ejemplo, ¿no? Mi primer programa. Y le doy guardar. ¿Ya? Una vez que guardé, esperan un momento hasta que se muestre la ventana de ejecución, ¿ya? Automáticamente se va a mostrar la ventana de ejecución. Ahí está. Me dice, digite el valor de A, 10.36. Digite el valor de B, 25.4, por ejemplo, ¿no? El resultado es 1.4. ¿Estamos? Profe, esos valores que usted da son, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿y esos valores son cualquiera que usted pone, profe? Sí, cualquier valor. El programa me está pidiendo un valor, yo le estoy dando valores. Ahora, como mi variable A y mi variable B está declarado como flotante, como un float, el float acepta valores enteros y acepta valores en decimales. Por esa razón yo puedo ingresar, para A le puedo ingresar 10 sin decimal y le puedo ingresar B sin decimal, si es que yo quiero, ¿no? En este caso le estoy ingresando con decimales. Pero si yo ingreso datos enteros, el resultado va a ser entero. En este caso me sale con decimal porque el resultado, los datos de entrada son números con decimal. Muy bien. Si ya terminé, doy un enter y se cierra la ventana de ejecución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Les comparto el archivo de la clase del día de hoy y para ustedes queda la siguiente tarea. ¿Ya? La tarea, ¿ve? ¿Sí está bien? Esta tarea de acá, este es el ejercicio 1, ¿no? Que hicimos. Esta es la tarea de acá. El ejercicio 2 es tarea para ustedes. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que acabo de hacer, ¿no? En C++ van a representar esta expresión que dice A más B entre C más D. Ya van a crear un programa que les pida estos datos y que calculen su resultado de esta operación. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Realizan ese ejercicio 2 y mañana de forma voluntaria ustedes me lo explican en la clase, ¿ya? Los que lo hacen van a tener una nota y los que no simplemente pues no tienen nota, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, Muy profe. bien, muy bien. Entonces, me despido de ustedes, cuídense, pues que tengan buenas noches y les recalco una vez más, traten en lo posible siempre de ingresar, ¿ya? Ingresen, revisen, ya no solamente se trata de conectarme y nada más, sino se trata también de prestar atención. Me preocupa bastante, hay muchos estudiantes que no están asistiendo y pues ya los he llamado, pero bueno, pues sus razones tendrán, ¿no?
Bien. Voy a finalizar la grabación, pero no se salgan todavía porque quiero ver si alguien ingresó después para registrar su asistencia, ¿eh?